Bueno, buenas tardes. Vamos a ver el tema de hoy, que es el momento de un par. Es un tema muy común, bueno, es bastante común en los libros de estática. El de arriba, el 3.12 es el del BIR y el 4.6 es el momento de un par, pero elegible. Para eso tenemos que hacer varias definiciones para poder comprender el tema. La primera definición es un par de fuerzas. Son dos fuerzas, F y menos F, que poseen la misma magnitud, fíjense, tienen el mismo tamaño. Las líneas de acciones son paralelas y sentido opuesto. Entonces, repito, tienen la misma magnitud, las líneas de acciones son paralelas y sentidos opuestos. Cuando tenemos dos fuerzas que cumplen esa condición, se dice que son par de fuerzas. Sí, F y menos F forman un par de fuerzas. Y otra cosa que tiene el par de fuerzas es que poseen diferentes puntos de aplicación. La misma magnitud, las líneas de acciones son paralelas, diferentes sentidos y tienen diferentes puntos de aplicación. Un ejemplo, el que está abajo, fíjense, uno a la izquierda y otro a la derecha, son horizontales, pero tienen diferentes puntos de aplicación. Eso quiere decir que forman un par de fuerzas. Lo que no son par de fuerzas es cuando poseen el mismo sentido, tienen diferente dirección y son colineales. Colineales quiere decir que tienen el mismo punto de aplicación. Cuando tienen el mismo punto de aplicación, no son par de fuerzas. Entonces, se dice que dos fuerzas F y menos F, que tienen la misma magnitud, líneas de acción paralelas y sentidos opuestos, forman un par. Se llaman también par de fuerzas. Aquí tenemos un dibujo. Fíjense, hay cuatro fuerzas y siempre tenemos que reconocer en los dibujos cuáles son los pares. Lo primero que tenemos que buscar las fuerzas que tienen la misma magnitud. Veo que hay 2 de 30 y 2 de 20. Entonces la de 30, ya reconozco el primer par de fuerza y luego pues ya puedo reconocer el segundo par de fuerza. Entonces sobre esa tubería hay dos pares de fuerza que están actuando sobre el cuerpo. Ahora, pero ¿qué me produce un par de fuerza? Cuando así, ¿qué me va a producir cuando actúan sobre un objeto? Fíjense, las componentes de las dos fuerzas, la suma de las componentes de las dos fuerzas siempre va a ser igual a 0. Tengo la componente de F, la componente de menos F, multiplico todo por menos 1 y cuando hago la suma me va a dar 0. Eso quiere decir que no se va a trasladar el cuerpo. Sé por la segunda ley de Newton que no hay una traslación del cuerpo, pero sí puede haber una rotación. Eso quiere decir que ese par de fuerzas me van a generar un momento. Entonces veo que el punto F, el vector F, tiene un punto de aplicación en A y el punto de aplicación de menos F es B. Y por lo tanto puedo calcular los momentos con respecto al punto O. Entonces tengo que buscar también es la diferencia entre las posiciones del punto A y el punto B. Entonces, para empezar, fíjense, aquí calculamos el momento de la fuerza con respecto al punto O. Ya esa es teoría pasada, ya sabemos de dónde sale esa fórmula. Y luego calculamos el momento de menos F con respecto al punto O. Y fíjense, cambió los signos. Y como son momentos, ya se puede sumar. Entonces quiere decir que no es 0. Haciendo una nomenclatura, puedo averiguar el vector posición de A con respecto a B. Y por lo tanto puedo definir el momento como
posición de A con respecto a B por la fuerza F. Fíjense, la F es la positiva. ¿Por qué? Porque se aplica en A. Entonces, este momento vamos a llamarlo momento de un par, que me va a hacer girar en un cierto sentido el cuerpo. Y si lo hago todo lo contrario, también tengo el mismo resultado. Que sería, aquí sería el punto, el vector R sería desde A, sí, el vector posición de B con respecto a A. Muy bien, fíjense, aquí tengo el momento que me genera la fuerza F aplicada en A, pero con respecto al punto B. Y en el otro, en A está actuando el vector F, pero en el otro caso es posición de B con respecto a A, pero por menos F. ¿Por qué? Porque en B es que está actuando la fuerza. Entonces, el vector M se conoce como momento de un par. Y el momento de un par es un vector libre. Es decir, no es un eje que pasa por el punto O. Solamente me va a indicar la magnitud y el sentido de rotación. Si es positivo o si es negativo. Pero es un vector. Entonces, ¿qué me produce? Que las dos fuerzas no originarán una traslación del cuerpo sobre la que está actuando. Esta sí tendrá que hacerlo rotar. Fíjense, aquí tengo el vector posición de uno con respecto de los puntos de aplicaciones, uno con respecto al otro, y el par de fuerzas. Y cuando actúa el par de fuerzas, lo que va a hacer es hacer girar el cuerpo. Entonces, el momento producido por un par se denomina momento de par. ¿Sí? Y ese momento se puede calcular con respecto a cualquier punto arbitrario. Aquí está la demostración. Y se puede decir que M, el vector M, depende solo del vector posición de R, dirigido entre las dos fuerzas. Sí, es el vector que une los dos puntos de aplicación y no con respecto a un origen. Muy bien. Entonces vamos a ver un método para encontrar el momento de un par. El primero es, escribimos los vectores F y menos F. Aquí lo vemos, que sería 30 en K, el F positivo, y el menos 30 en K. Ahí lo ven. Ahora, ¿quién me dice quién es F y quién menos F? Eso lo designa, eso lo pone el que está resolviendo el problema. Yo normalmente pongo F los que van para arriba y menos F los que van para abajo. F los que van para la derecha y F los que van a la izquierda. En este caso, el F porque va en sentido positivo de la Z y el menos F va en sentido negativo de la Z. Entonces, después escribimos los puntos de aplicación de F y menos F. Vamos a ver, el punto de aplicación F es en D y el punto de aplicación de menos F es en C. Él tiene las coordenadas, menos el punto de D es menos 9 hacia abajo en Y, 0 en X y 19 en Z. Entonces, a partir de aquí ya tengo la fuerza y su punto de aplicación. Ahora yo quiero es buscar el momento de ese par. Lo primero que tengo que hacer es determinar los vectores, posición de los puntos de aplicación con respecto a cualquier punto. Va a ser con respecto a cualquier punto. En los otros que era, los problemas era momento de la fuerza con respecto a un punto, o momento con respecto a un eje. No, ahora no me dicen, es el momento del par, entonces puedo utilizar cualquier punto. Lo que hago es buscar un punto, yo voy a buscar el punto más fácil, que es el 0, 0, y buscamos el vector posición de C con respecto a B. Tengo el punto C y tengo el punto B. Y luego determino
el vector de posición del punto D con respecto a B. ¿Sí? En un cuarto paso es calculo la diferencia que hay entre los dos puntos. Sería de C a D. Hago la diferencia de los puntos de los dos vectores y me encuentro que es encuentro el vector que me une el punto D con respecto a C. Esto es un poquito enredado, pero eso hay que... Lo que pasa es que hay problemas que se resuelven de esta manera, buscando primero los vectores con respecto a un punto y luego restándolo. Más adelante vamos a ver otro método que es más rápido y más directo. Bueno, ya tenemos la fuerza, ya tenemos el vector que une los dos puntos de aplicación, que se llama brazo, le dicen brazo también, y luego calculo el momento. Fíjense, la fuerza que se aplica es en D, es en el punto D. Eso quiere decir que tengo que utilizar es F. Viendo la fórmula de momento, la desarrollo y me da menos 540 en I. No está en ningún aplicado, sino solamente es un vector libre. Y en los libros siempre aparece 540 las unidades, y fíjense, como es negativo, va en el sentido de las agujas del reloj, la flechita. Podemos cambiar de C, aquí el vector en la figura sería CD, no DC. Podemos cambiar el vector CD, pero el punto de aplicación va a ser en C, y por lo tanto utilizo menos F. Muy bien, entonces obtenemos el mismo resultado. Muy bien, a punto de ejercicio es que uno va desarrollando ese poco de detallito. Fíjense, otra vía, que es la más directa, se va a calcular el momento de F con respecto al punto de aplicación menos F. Sí, ya esa es una teoría que ya desarrollamos. Entonces, escribimos los puntos de aplicación de F y menos F. El de F es el punto D, que ya lo tengo en las coordenadas. El punto de aplicación de menos F es C, y ya tengo la coordenada, y calculo el vector posición de D con respecto a C. Y fíjense, un vector que va de C hasta D, hacia abajo, y lo puedo calcular. Este lo calculé sin tomar en cuenta otros puntos, sino de una manera directa. Y esta es la manera directa en la cual muchos problemas se resuelven. Más fácil, buscando los puntos de aplicaciones, busco cuál es la punto de aplicación de menos F, luego el punto de aplicación de F, y luego escribo el momento de F con respecto al punto de aplicación de menos F, y calculo así el vector posición. Luego calculo el momento del par y me da igual, menos 540. Sí, la fuerza que se aplica es en el punto D. Si la fuerza que se aplica en el punto D es F, por decirlo así. ¿Dónde está? Acuérdense que el vector es cabeza-cola. Donde está la cabeza, que es la flechita del vector posición D, ahí estoy aplicando la fuerza F positiva. Pero en la cola, que es el punto C, estoy aplicando la fuerza F negativa. Vamos a ver eso. Vamos a calcular el momento del par de fuerza de 2.5. Lo primero que tenemos que hacer es reconocemos el par de fuerza. Ya sabemos que es una 2.5 para arriba y 2.5 para abajo. Acuérdense, las de arriba yo siempre les digo que es F, y las de abajo es menos F. Ya escribimos el vector fuerza del par, F y menos F. Entonces tenemos que encontrar
el momento de la fuerza F con respecto al punto B, que es el punto de aplicación de menos F. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos el punto de aplicación F y menos F. Punto de aplicación F es D. El punto de aplicación de menos F es B. Y calculamos el vector posición de D con respecto a B. ¿Para qué? Para luego calcular el momento de ese par, que es el vector posición de D con respecto a B por F. Lo determino, calculo el momento del par, tengo los datos y me da menos 38K. Quiere decir que, fíjense, va a rotar. Si ustedes ven, aplican algo por sentido común, aplican ese par en esos puntos B y D, va a girar en sentido de las agujas del reloj. Otro es este: calcular el momento del par de fuerza 71 newton que se aplica en los puntos E y B. Ya me dan la fuerza 71 newton, este es un problema del VIR, y me dice que se aplica en E y en B. Yo pongo, como va con la que va para arriba, yo pongo F, y la que va para abajo yo pongo menos F. Entonces calculamos F, fíjense, el vector 71 newton igual magnitud, pero su vector director va desde B hasta F. Y el vector menos F tiene la misma magnitud, pero va desde E hasta G. El segundo punto es encontrar los puntos de aplicación, que serían B y E. Este ejercicio, por favor, háganlo ustedes. Sí, hagan los números. Yo solamente les estoy indicando el procedimiento. Entonces, busco el punto de aplicación de F, es B, ya lo reconozco, y el punto de aplicación de menos F es E. Luego, con estos dos datos, puedo calcular la posición de B con respecto a E. Entonces, calcular el vector posición del punto de aplicación de F con respecto al punto de aplicación de menos F. Exactamente está en ese prisma a un lado por uno de los lados del prisma. Luego calculamos el momento del par, momento de F con respecto al punto de aplicación de menos F. Y ahí, fíjense, ya fácilmente ya podemos calcular el momento del par. En este tipo de ejercicio, aquí hay tres pares. Fíjense, está el de 80, el par de 80 newton, y el par que se llama P. Ese es un problema que se va a resolver más tarde. Entonces, como un ejercicio propuesto es calcular el momento del par de fuerzas de 20 libras, y el otro ejercicio propuesto es calcular el momento del par de 80 newton que se aplica en los puntos A y D, siempre siguiendo la misma receta. Muy bien. Claro, esta clase, como es en línea, ustedes tienen opción de verla las veces que quieran. Igualmente está el documento PDF para que se orienten. Yo les aconsejo que cuando vean este video tomen nota de las ecuaciones, pongan pausa, que ese es el momento en el cual yo digo, ¿puedo borrar? Bueno, ustedes ponen pausa y anotan, para que no quede todo en el aire, y encima de eso, con el PDF que yo les estoy enviando, ustedes intentan resolver los problemas propuestos. Muy bien, cualquier crítica me lo dicen por WhatsApp. Hasta luego.